Sea usted muy bendecido, amado hermano. Habla el pastor y maestro Milton Granados. Es para mí un gran gozo, es una gran bendición poder dirigirme a cada uno de ustedes. El tema de hoy es un tema muy importante. El tema se llama Alcanzando la estatura de Cristo Jesús. O más bien, escuche, alcanzando la estatura de la plenitud, alcanzando la estatura de toda la gloria de Cristo Jesús. ¿Pero cómo? A través de la medida de Dios. Dios le ha dado a usted una medida de fe. Dios le ha dado a usted una medida en Cristo Jesús. Dios me ha dado a mí una medida. Ahora, ¿cómo usted se mide y cómo yo me mido en Cristo Jesús? Ahí está la clave para que usted y yo podamos alcanzar la estatura. No solamente la estatura de Cristo Jesús, sino la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Pero no a un varón humano, no a un varón carnal, sino que sigue diciendo a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a esta unidad de fe y hasta este conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros llegamos y alcanzamos una unidad de fe y alcanzamos un conocimiento tal en el Hijo de Dios, entonces vamos a estar alcanzando algo muy importante. Efesios 4:13, leo nuevamente, dice que Dios ha puesto ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etc. Dios ha dado dones al cuerpo de Cristo, a su iglesia, con un motivo, con una razón. Y esa razón es hasta que todos alcancemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, o al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora usted dirá, hermano, pero eso de llegar a un varón perfecto, de llegar a alcanzar la plenitud de Cristo Jesús, la plenitud de la gloria, la plenitud de la hermosura, la plenitud de la santidad, la plenitud de la perfección de Cristo Jesús, eso será cuando estemos en el cielo. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, estaba leyendo el verso 13, pero el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque mientras no hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, somos niños fluctuantes. Somos movidos por cualquier viento de doctrina. No tenemos un fundamento, no tenemos una identidad, no sabemos quién realmente somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no utilizamos la medida que Dios nos ha dado. Recuerde que el tema es alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo a través de la medida de Dios. Usted necesita tener la medida de Dios en su vida. Yo necesito tener la medida de Dios en mi vida. Porque si no tenemos la medida de Dios, entonces vamos a estar fluctuando en la fe. Vamos a ser movidos de un lado a otro. Vamos a ser niños. No vamos a haber alcanzado la madurez en Cristo Jesús, que solamente podemos alcanzar cuando alcanzamos una unidad de fe y alcanzamos un conocimiento tal que por este conocimiento y esta unidad de fe en Cristo Jesús, entonces nos damos cuenta de quiénes somos realmente. Repito otra vez porque es muy importante. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y no está hablando cuando estemos en el cielo, está hablando de hoy. Sigue diciendo la palabra, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Cuando alcanzamos la medida y la estatura de esa plenitud de Cristo Jesús, entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, yo sé que usted quiere y yo, por supuesto, aspiramos en Cristo Jesús. Señor, no queremos ser más niños. Queremos ya ser hijos que te honren, que te den la gloria. No solamente de palabras, no solamente un día de oración, un día de ayuno, o un día de vigilia, o en un encuentro, en un evento especial, o en un retiro. Sino, Padre, ser hijos que te honren en todo momento. Poder alcanzar la plenitud, poder alcanzar la estatura del varón perfecto, para que entonces yo pueda tener olor a Cristo, para que yo pueda hacer olor grato a Dios en Cristo Jesús. Eso lo alcanzamos cuando encontramos la medida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, el título de este tema es la medida de hombre versus la medida de Dios.
¿Por qué? Porque existe una medida de hombre y existe también la medida de Dios, o la medida que Dios nos ha entregado por la fe. Quizá usted no conozca la medida de Dios, quizá solamente conozca la medida de hombre. Ahora, eso es precisamente lo que vamos a comparar, de modo que usted pueda comprender la importancia y el valor de este tema y pueda al fin valorarse correctamente en Cristo Jesús. Y no solamente pueda valorarse correctamente, sino que usted pueda valorar y pesar en la fe a las personas que usted tiene delante suyo. Porque en estos tiempos encontramos muchas medidas de hombre, muchos llamamientos que se vanaglorían en sí mismos. Y no está la gloria centrada en aquel que nos ha dado la medida, en aquel que ha conquistado y ha logrado la victoria por nosotros, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ok, Romanos capítulo 12, verso 3 dice, escuche, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, por el regalo, por el favor inmerecible que me ha sido dado, escuche, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Está hablando de tener un concepto mayor o un concepto desequilibrado. A veces pensamos de nosotros como que somos muy importantes, muy valiosos, o quizá pueda usted pensar que usted no vale tanto y que no es tan importante. Precisamente por eso es necesario que comprendamos la medida que nos da equilibrio, la medida que nos da madurez, la medida que nos hace alcanzar la estatura y la gloria de la plenitud de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, escuche, sino que piense de sí con cordura, conforme. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿De dónde viene esa cordura? ¿De dónde viene ese pensamiento correcto? Ese pensamiento propio de mi valor, de quién soy yo en Cristo Jesús. Sí, el texto comienza diciendo que ninguno tenga un más alto concepto o un concepto desequilibrado del que debiese de tener de sí mismo, sino que piense de sí mismo con cordura. Amén. Bueno, eso está bueno, pero escuche, ¿conforme a qué? Sigue diciendo, conforme a la medida, conforme a la medida, conforme a la medida, conforme a la fuente, al modelo, a la regla, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, todo lo que Dios da, por supuesto, todo lo que Dios nos da, nos lo ha dado a través de un regalo. Todo lo que Dios da, nos ha dado a través de la fe. La palabra dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino por medio de la fe. Todo nos ha venido a través de la fe y a través de la gracia, que es un regalo divino. Bueno, la excepción de esta regla o medida de Cristo, la medida de Cristo Jesús no es la excepción, quiero decir, porque también ha venido por la fe. Por eso dice este pasaje que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, a una medida que Dios repartió a cada uno. ¿Y cómo la repartió Dios? Dios la dio por la fe. Pero ahora, el principio importante y necesario que usted y yo debemos de comprender para poder ir alcanzando, para poder alcanzar la plenitud de Cristo Jesús, o la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, como dice Efesios 4:13, es comprender lo siguiente: Dios nos ha dado una medida. La palabra dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que a cada uno de nosotros, dice, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Usted y yo tenemos una medida. Ahora, ¿de dónde viene esa medida? ¿Quién fue el que la repartió? Sí, la medida viene de Dios. No es una medida de hombres, es una medida que viene de Dios. La medida de los hombres es imperfecta, nunca puede alcanzar la plenitud, o la medida no puede alcanzar nunca la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Lleguemos a un varón perfecto, a la medida. Ese varón perfecto llega a ser perfecto cuando dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando tenemos la medida de Dios, entonces las cosas son diferentes. Dice el verso 14, entonces no somos niños fluctuantes anymore. No somos niños fluctuantes. No continuamos siendo niños fluctuantes, sino que al alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, entonces alcanzamos
la medida del varón perfecto. Y no de cualquier varón, sino la medida de quién? A la medida de la estatura, la plenitud de Cristo Jesús. Alabado sea el Rey. Ok, Dios le dio a usted una medida. Dios me ha dado a mí una medida. Es muy importante que usted se dé cuenta la medida que Dios le ha dado. No la medida que su papá o su mamá, o la medida conforme le calificó su maestra en la escuela o en el colegio, o la medida con la cual le esté midiendo el hermano o el vecino o el pastor, sino la medida que Dios le ha dado. Es la primera que usted debe de encontrar. Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida. Encuentre esa medida o conozcamos esa medida el día de hoy, porque es muy, muy, muy importante para su vida cristiana, para nuestra vida cristiana, para que podamos honrar a Dios y alcanzar la estatura correcta de la plenitud de Cristo Jesús. Y no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina de un lado hacia otro. Ahora, 2 Corintios 10, verso 13, nos dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. Es importante que entendamos lo siguiente. Estamos hablando de la medida del hombre y la medida de Dios. La medida del hombre, por eso dice el apóstol, que cada uno piense de sí con cordura, no tenga un concepto más alto del que debe de tener. Porque cuando no tenemos la medida de Cristo, la medida de Dios, nuestro pensamiento acerca de nosotros mismos no es con cordura, no es espiritual, no es según la medida o la estatura o la plenitud de Cristo Jesús, sino es una medida o un concepto humano que tenemos sobre nosotros mismos. Pensamos que somos débiles, pensamos que no podemos, pensamos que somos incapaces, pensamos que somos muy imperfectos, o pensamos que somos muy importantes, muy sabios, muy inteligentes, etc. Esa no es la medida correcta. Por eso la palabra dice entonces, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Y en 2 Corintios 10:13 vuelve a hablar sobre esta medida que nos da cordura y nos da sabiduría, porque dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino, escuche, sino cómo viene esa gloria, no desmedidamente, sino que esa gloria no es una vanagloria, algo que viene desmedido, que viene humanamente, sino que dice, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Nuevamente, vuelvo a decirle, amado, Dios le ha dado a usted una regla por medida. Dios me ha dado a mí una regla por medida. Dios no ha dado un montón de medidas, sino que Dios ha establecido una regla sobre el creyente. Es necesario que usted y yo sepamos y nos demos cuenta que hay una regla. Una regla es una ley. Una regla es algo que se sigue. Una regla es algo que se obedece. Una regla es algo que se entiende, que se acepta, que rige nuestras vidas. Y dice la palabra, pero no, nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Sigue otra vez esta palabra medida, porque medida significa molde. Medida es la medida de Dios en Cristo Jesús, con la cual Él nos mide. ¿Cómo Dios lo mide a usted y cómo Dios me mide a mí? 2 Corintios 5:21 dice que nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Para que usted vaya comprendiendo cuál es la medida de Dios. La medida de Dios no es una medida humana, no es de hombres, no viene conforme a lo que nosotros nos imaginamos, pensamos o sentimos. O si usted se siente débil o fuerte o enfermo o saludable, todo eso es cambiante. La medida que Dios nos ha dado por regla en Cristo Jesús no es cambiante. Esa medida permanece todos los días, todas las mañanas. Es la medida de Dios, es la medida con la cual debemos de dejar que nuestra vida cristiana funcione. Es la medida que nos ayuda a pensar de nosotros mismos con cordura en Cristo Jesús. Es la medida que nos ayuda a alcanzar la plenitud de Cristo Jesús. Alabado sea el Rey. Entonces, primero medite, amado. Quizá usted ha estado muchos años en la vida cristiana, quizá ha estado mucho tiempo en la iglesia. Y gloria a Jesús.
Quizá usted es una persona de mucha oración y mucho estudio y mucho ayuno, o quizá usted es una persona que tiene dones, que tiene un ministerio o muchos ministerios, etcétera. Pero el principio de la vida cristiana, para no ser un niño fluctuante, es alcanzar la plenitud de la medida de Cristo Jesús, la medida de un varón perfecto, la medida de la cual dice 2 Corintios 10:13, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Es primero darse cuenta que Dios a usted y a mí nos ha dado una regla con la cual se nos mide. Cuando usted recibe esa medida de Dios y esa regla de Dios, entonces usted se mide a sí mismo en Cristo Jesús y usted proyecta esa medida a otros. Porque ya no es una medida de hombre, ya no es un juicio humano, ya no es un juicio carnal. Como decía el apóstol, aunque no tengo nada de qué avergonzarme, ni aún yo mismo me juzgo. El que me juzga o el que ha puesto esa medida se llama Cristo Jesús. Ok, pero estamos hablando sobre la medida de los hombres y la medida de Dios versus la medida de Dios. En la medida de los hombres es algo muy interesante. Yo creo que usted ponga atención a lo siguiente porque es bastante interesante. En la medida de los hombres se da algo interesante. Por ejemplo, Dios habla a Samuel, le dice que vaya a la casa de Isaí y le dice ahí, tú ungirás al que yo te dijere. Samuel se dirige a la casa de Isaí. Y cuando Samuel ve a Eliab, se impresionó. Vio una persona agradable, alta, de una muy buena personalidad. Y entonces, recuerda, Dios le había dicho a Samuel, ungirás a que yo te dijere. Y Samuel se había llevado el aceite, se había llevado todos sus utensilios, pero se le había olvidado la medida. No se había llevado la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que él iba conforme a la medida humana. Él, cuando vio a Eliab, él dice, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Pero qué pasó? Bueno, pasó que Dios le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Samuel estaba midiendo humanamente a aquella persona. Vio una personalidad, vio una persona de gran estatura, vio una persona agradable. Y humanamente él dice, este tiene que ser el escogido. Y humanamente se apresuró y dijo, de cierto delante de Jehová está ungido. Oiga, el profeta estaba declarando, estaba prácticamente presentando delante de la familia de Isaí, este es el escogido de Dios y este es el ungido de Jehová. Pero Dios le da una lección y Dios le dice, mira Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La medida de Dios es una medida eterna. La medida de Dios no es una medida temporal. La medida de Dios no te mide de acuerdo a una circunstancia X. No, Dios mira el corazón. Quizá usted se sienta hoy como que usted está en el foso de los leones. Quizá usted se sienta hoy como que usted está en el horno de fuego. Quizá usted se sienta hoy deprimido, se sienta hoy agobiado, cansado, desanimado, etc. Y usted diga, como decía el profeta Isaías a Jehová, le decía, basta, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Él estaba desanimado, Jezabel buscaba para matarle y él tenía temor y tenía miedo y estaba huyendo. ¿Verdad? Quizá usted se sienta así. Pero resulta que la gran noticia es que Dios no te mide de acuerdo a una circunstancia temporal. Dios mira el corazón, Dios mira lo eterno. Y Dios sabía que había algo especial en un personaje que no estaba presente. No, lo habían dejado, al más pequeño, lo habían dejado cuidando las ovejas. Él era en ese momento nadie se imaginaba que iba a ser David el escogido de Dios. Pero sí, era David.
Y a tal grado, tal impresión le causó a Samuel cuando Dios le habló, que Samuel luego dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquella persona que pasaba desapercibida y que no parecía tan importante, resulta que sí era muy importante, a tal extremo que el profeta dice, ni siquiera nos vamos a sentar. Nos quedamos de pie hasta que llegue David, porque David era el ungido del Señor. Y porque Dios había enseñado una lección importante a Samuel. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira más allá. Dios no mira una circunstancia, Dios no mira un desánimo, Dios no mira un problema, Dios no mira un tropezón. Dios mira lo que hay en el corazón y Él sabe que sí tú puedes, y Él sabe que sí tú eres un vencedor, y Él sabe que sí, que Él ha puesto la medida de Cristo Jesús, Él ha puesto la fe de Cristo Jesús, Él ha puesto el espíritu de Cristo Jesús, Él ha puesto un espíritu de victoria. Y Dios mira eso en ti, y Dios mira eso en mí. Alabado sea Jesús. Entonces recuerde, dice 2 Corintios 10:13, porque nosotros no nos gloriamos o no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida. Hay una regla y hay una medida humana. La medida humana es imperfecta, porque la medida humana descansa en lo que se ve, descansa en lo temporal. La medida humana descansa en la apariencia, como Eliab, en lo que pareciera que es. La medida de Dios no se impresiona por esa apariencia, por lo que pareciera que es. No, la medida de Dios va más allá, porque se establece en el corazón del hombre. Es una medida perfecta, es una medida eterna, es la medida de Cristo, es la medida del mismo Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, no lo vivo en mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios, es la fe de Jesús, es la medida de Cristo, es alcanzando su plenitud, es conociendo y entendiendo, como dice la palabra, que Él es el que actúa en nosotros, que Él es el que hace lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Alabado sea el Rey. Bueno, no se pierda el siguiente video porque es muy importante. Es muy importante que podamos comprender a plenitud de lo que estamos hablando. Su vida debe ser regida por una medida, y esa medida no es la medida de los hombres, no es la medida de los hombres, no es una medida de Moisés, no es una medida de Pablo o de Pedro, no es una medida de profetas o de apóstoles o de pastores o de maestros o de evangelistas. Es la medida de Cristo Jesús, es la medida que Dios le ha entregado a su vida, es la medida que tú debes de conocer y debes de comprender si quieres alcanzar la plenitud de Cristo Jesús, y si quieres dejar de ser un niño fluctuante. Necesitas establecer como una base firme en la cual estás parado, en la cual descansas. Esa es la medida que Dios nos ha dado, la medida que no nos deja gloriarnos desmedidamente, la medida que nos hace pensar de nosotros mismos con cordura, con inteligencia, con sabiduría, porque descansa en Dios, descansa en Cristo. Y es muy importante que podamos comprender esto, porque todo lo que usted y yo hacemos y edificamos tiene que ver con la medida de Cristo. Si utilizas otra medida, no importa si puedes hacer castillos hermosos o preciosos, pero todo lo que hagamos debe de ser conforme a la medida de Cristo, porque si no, el día del juicio, como dice 1 Corintios, lo revelará y habrá una gran pérdida. Pero cuando edificamos correctamente y utilizamos la medida correcta, y utilizamos el plomo correcto, y utilizamos la cinta métrica correcta, entonces estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Estamos honrando y estamos dando gloria a Dios, no de palabras. Lo estamos haciendo porque estamos utilizando la medida que Él te ha dado y me ha dado para que podamos honrarle y servirle y caminar como Él quiere que caminemos. No gloriándonos desmedidamente, tampoco
menospreciando lo que Él ha hecho en nuestra vida, sino con cordura, con inteligencia, con sabiduría, alcanzando la estatura, la plenitud en Cristo Jesús, conforme a la medida de Dios, la que Él nos ha dado, la que Él te ha dado y la que hoy tenemos y por la cual tenemos la victoria en Cristo Jesús. Sea usted muy bendecido, amado, y no deje de mirar el próximo video porque es muy, muy importante. Bendiciones.